Buenas noches, profesor, compañeros. Le haremos la presentación final de la materia Fundamentos y Principios de la Ciencia de la Educación. Nuestro grupo está conformado por Abdiel González, Manuel Urriola, Esther Rivera, Arelis Pití y mi persona, Yeisibet Ortiz. Inicia la presentación la compañera Esther Rivera. El agrado de hablarles acerca de los principios pedagógicos modernos de la educación y puntualmente les hablaré del que trata acerca de la atención a las diferencias individuales. Cuando nosotros hablamos de principios pedagógicos modernos, debemos tener en cuenta que como se daba la educación antes, era distinta a cómo se da hoy. Anteriormente, el estudiante tenía que ajustarse a la institución docente. Hoy ocurre todo lo contrario. Hoy el docente tiene una cantidad enorme de recursos para poder lograr que cada estudiante tenga un aprendizaje significativo dentro del salón de clases. Entonces, no podemos generalizar, cada estudiante es distinto por sus creencias, raza, sexo, cultura, motivaciones, aprendizaje previo, y tenemos que hacer lo mismo que hace un doctor. Tenemos que primero examinar, diagnosticar y luego recetar, y en ese de recetar es donde nosotros vamos a aplicar esas técnicas, metodologías, instrumentos que nos ayudan a aproximar la enseñanza al estudiante. De esta manera nosotros vamos a lograr facilitar y hacer que el estudiante tenga una enseñanza efectiva. Principios pedagógicos modernos de la educación. Para llevar a cabo un buen proceso de enseñanza-aprendizaje, es necesario conocer los principios básicos que influyen en el proceso educativo. Estos principios se convierten entonces en nuestra materia prima, es decir, en los ingredientes esenciales para desempeñar de manera eficaz nuestra labor como maestro. Uno de estos principios es el principio de actividad. Se refiere a que el estudiante sea el protagonista de su propio proceso de aprendizaje. Para ello, es preciso motivarle e involucrarle en las tareas para que sea activo. Este principio apoya el principio de aprender haciendo, en el que el alumno, a través de la observación, la exploración y de la reflexión, consigue adquirir conocimientos y competencias. Por otro lado, el principio de creatividad, cuando se habla de creatividad, no solamente nos referimos a hacer las clases de manera más originales, más vistosas o divertidas, sino también a favorecer el que los estudiantes puedan resolver problemas, dificultades y situaciones de diferentes maneras, desarrollando un pensamiento crítico y creativo como tal. Se trata, por lo tanto, de que el alumno desarrolle sus características más esenciales y contribuya con sus creaciones e ideas a iniciativas de una forma diferente para hacer las cosas. A continuación, mi compañera Arelis. Otro tema interesante, epistemología de la educación. La epistemología pedagógica vigila el proceso de la enseñanza. Para esto es necesario que se construyan modelos epistémicos o estudios del conocimiento para poder analizar y entender si el aprendizaje es verdadero. Sobre el origen, les podemos comentar que el uso de métodos para transmitir conocimientos siempre ha existido desde la antigüedad. En Grecia, con las civilizaciones orientales como en Egipto y en China, ellos han sido los primeros en establecer estos métodos. Antiguos pensadores griegos, Platón, Sócrates y Aristóteles, también en sus escritos hablan de la importancia de tener estos métodos para poder acceder al conocimiento y al estudio. La palabra pedagogía proviene del griego antiguo paidagogos. Paidos significa niño y ago guía. Curiosamente, los primeros pedagogos de la antigua Grecia fueron aquellos esclavos que tenían que llevar a los niños a la escuela. La pedagogía es la ciencia que estudia la educación, se refiere a la formación de las actitudes y asimilación de conocimientos y a todo lo que constituye la vida del ser humano, tanto física, intelectual y moral, y orienta las acciones educativas en base a procedimientos, técnicas y métodos. A continuación, mi compañero. Sus métodos de investigación es de suma importancia para el educador,
ya que se logra una mejor enseñanza. Dentro de estos métodos tenemos el método descriptivo, que se aplica para resolver problemas de carácter descriptivo, el método experimental, que se aplica para resolver problemas de carácter explicativo, y el método histórico, que se utiliza para resolver problemas de carácter genético evolutivo. En cuanto a su estructura pedagógica, esta es más que todo el conjunto de actividades que se desarrollan en el aula durante un periodo de tiempo determinado para la consecución de unos objetivos, dando respuesta a su vez a la propuesta curricular: qué aprender, cómo aprender, cuándo aprender y qué evaluar. La pedagogía también se apoya de disciplinas auxiliares o ciencias auxiliares como la filosofía, la historia, la política, entre otras. Teoría y tendencias de la educación. La teoría de la educación no es más aquella que se encarga de poder explicar, analizar las actividades y procesos de la educación. Cuando hablamos de nueva escuela, nos referimos a que el estudiante es el centro del proceso educativo. El docente solamente es el facilitador de ese aprendizaje al estudiante. El aprendizaje para el estudiante debe ser un aprendizaje libre, referido en sus experiencias y razonamientos. Hoy día se usa como instrumento de enseñanza la tecnología. Es por esto que debemos estar en constante evolución, ya que todos los días se desarrollan nuevas herramientas y metodologías de aprendizajes. Con las estrategias adecuadas para una enseñanza de calidad, nos da un individuo que sea competente ante la sociedad. Igualmente, el tener estudiantes analíticos que para el futuro sean adultos responsables de tomas de decisiones en base a un criterio formado en su educación.